tenemos a nuestro analista, nuestro historiador, Juan Antonio García Delgado. Él es autor de este libro, sí, lo hemos estado comentando, que ya ha estado aquí en la tercera edición, Historia del Pueblo de México, de la fundación a la anexión. ¿Qué tal, mi querido Juan Antonio? Buenos días. Hola, Felipe Eladio, ¿qué tal? Buenos días aquí, con mucho gusto saludándote y saludando a los amigos que nos escuchan. Aquí, claro que sí, Juan, pues la plática interminable, ¿no? Y qué bueno y sabrosa de lo que tiene que ver con nuestro México prehispánico, México precolombino y posterior, la colonia, la colonización, el descubrimiento. Y bueno, pues, ¿quién mejor que tú que nos pongas los puntos sobre la IES? ¿Qué nos quieres comentar el día de hoy de tu maravilloso libro, Juan? Mira, Felipe, pues básicamente recordar que no podemos entender el México actual si no conocemos qué pasó realmente en el México del pasado. Y recordar también que la historia del pasado no fue escrita por el pueblo mexicano, por los creadores de la riqueza, por los que hacen a la sociedad en general, sino que fue escrito por los grupos de poder dominantes. En este caso, la historia antigua de México, pues fue retomada toda la historia por los escritores españoles, soldados, clérigos y civiles que escribieron, así como por los mexicanos que fueron adoctrinados para que escribieran la historia tal como ellos querían que se escribiera. Y hablábamos de que el 95% de los códices fueron destruidos, que hablaban de la historia antigua de México, de la medicina, de la cultura antigua, que prácticamente fue casi destruida y tenemos muy poco que rescatar. Comentábamos también que pues esta historia hay que reconstruirla desde una perspectiva nueva, entendiendo que aquí en América no había reyes, no había emperadores, no había imperios, sino que había tlatoanis y que había sociedades más peculiares. Esto es muy importante. Decíamos también que los nombres fueron deformados, que los sucesos fueron deformados, sobre todo para mostrar a nuestros pueblos como pueblos ignorantes, como pueblos criminales, como pueblos y como imperios dominantes. No había tal situación. Esta historia hay que reconstruirla, decíamos, y hay que retomar a Eulalia Guzmán, y hay que retomar, decíamos también, a Ignacio Romero Vargas, hay que retomar a todos aquellos mexicanos que tratan de reconstruir nuevamente la historia, porque sobre todo hay un suceso que hoy tenemos que retomar, que es el cuidado, la veneración que ellos tenían por la madre naturaleza, que hoy está siendo destruida por la sociedad moderna y que tenemos que nuevamente buscar ese encuentro, esa armonía entre los mexicanos con la madre naturaleza, que hoy está siendo, como decíamos, destruida, las sequías, la falta de lluvias en consecuencia, los incendios, el cambio climático, tiene que ver con una sociedad moderna que no ha buscado el encuentro con las civilizaciones antiguas que supieron entender ese grado de armonía. Pero hoy en particular, Felipe, nos interesa comentar cómo ocurrió ese llamado encuentro, que decía un amigo, más que encuentro fue un encontronazo, fue un choque brutal de civilizaciones, no fue un encuentro de civilizaciones, fue un choque brutal en donde los que tenían el mayor desarrollo tecnológico se impusieron sobre nuestros pueblos primitivos. Ese encontronazo, ese choque violento, trata de ser ocultado incluso por los nuevos libros que ya están en circulación, que ponen mucho énfasis en ese supuesto encuentro, en esa supuesta armonía de civilizaciones. No, fue una destrucción de una civilización que se tradujo, fíjate nada más, en el hecho de que cuando ellos llegaron, según los estudios que hace Eulalia Guzmán, había en lo que es hoy Mesoamérica, había alrededor de 30 millones de habitantes,
y que 300 años después, cuando comienza la guerra de independencia, había 6 millones de habitantes. De tal manera que la mayoría desaparecieron en las minas, desaparecieron por el trabajo tan violento que se les impuso y que fueron expulsados, Felipe, de sus tierras de labor. Bernal Díaz del Castillo se sorprendía al mencionar que no había un palmo de tierra sin cultivar. Había cultivos de maíz, cultivo de calabaza, cultivo de hortalizas en todo el territorio cultivable, y esto era resultado de un alto grado de organización social, es decir, de un alto grado de planificación, de un alto grado de trabajo, de todo el mundo trabajaba. Era un delito no trabajar, era un delito alcoholizarse, era un delito robar, terriblemente castigados, desde luego, y era una civilización pues admirable en muchos aspectos, ¿verdad? Que tenía capacidad para curar muchas enfermedades, a grado tal que, como si releemos por ahí Los bandidos del Río Frío, esta extraordinaria novela del México colonial, vamos a encontrar cómo las llamadas brujas, llamadas por los españoles, las curanderas, las médicas, eran recurridas, eran buscadas por los propios españoles mientras no tenían ellos manera de curarse. Recurrían a la sanguijuela, recurrían a las sangrías. Imagínate cortarle las venas a un enfermo para que expulse las enfermedades, para que expulse el mal. O sea, era muy alto el grado de ignorancia de los españoles. Recordemos que ellos recurrían también, hay por ahí un documental maravilloso, Felipe, que se llama Isabel de Castilla. Lo dio a conocer, se estuvo transmitiendo en el Canal 11, en donde se muestra cómo la misma Isabel tuvo que recurrir a los judíos antes de que los expulsaran de España, antes de que los condenaran, y que cientos de miles de judíos murieron, pero Isabel, en contubernio con su confesor, los calificaron de herejes, los expulsaron y recurrían entonces a los médicos. Un médico, se señala en este documental maravilloso, trajo a la luz a los hijos de Isabel. ¿Y cómo le pagó? Despojándolo, y cuando llega él a verla, le dice: señora, le traigo las monedas de oro que usted me dio para traer a sus hijos porque ya no me van a servir. ¿Pero por qué? Porque el Imperio Español prohibió a los judíos que sacaran oro, que sacaran caballos y que vendieran sus riquezas. Todo se lo apoderaron ellos, al mismo tiempo que expulsaron a los árabes de España. En 1490, exactamente el año que viene aquí Hernán Cortés, después de que 700 años habían ocupado los árabes España y jamás impusieron una religión, respetaron la religión católica, coexistía la religión islámica con la religión católica, desde el 711 hasta el 1492, pero 700 años ocuparon los árabes. Pues bien, eso se perdió en gran medida porque se impuso nuevamente la Inquisición, se impuso la ignorancia, y eso es lo que llegó a América trágicamente. Pero decíamos, Felipe, queremos destacar un suceso ya de cuando llegan los españoles a América. Ya decíamos que en las islas del Caribe habitaban los caribes, y que ellos les pusieron los caníbales, deformando el nombre, ¿verdad? Porque cuenta la leyenda que un día llegaron a una de las islas del Caribe y que encontraron a una tribu alrededor de una olla, y al verlos, los nativos, que ya conocían el grado terrible de salvajismo, de criminalidad que traían los españoles, y que relata un fraile español de manera maravillosa en un libro que se llama Las cosas de la Nueva España, que relata pues cómo llegaban y mutilaban a las personas, a las mujeres preñadas, las ensartaban con lanzas, los quemaban vivos, que fue una tradición que ellos inauguraron aquí en América, y que bueno, pues decíamos que las islas del Caribe se quedaron totalmente vacías, tuvieron que traer negros de África, y por eso hoy vemos que Jamaica, que Cuba,
que todas las islas están habitadas por afroamericanos, ¿verdad? Porque la población nativa desapareció totalmente. Esto lo relata también un libro maravilloso que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, que todos tenemos que conocer ese libro porque es Eduardo Galeano es el escritor uruguayo que escribe este maravilloso texto, y trágico además, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan en su primera expedición hacia Cuba en el 1511, comienzan exterminando a la población, ¿verdad? Fue lo primero que hicieron. La población, sabemos, no estaba expuesta al contacto con europeos que traían enfermedades, que traían animales que portaban enfermedades también, que aquí no existían. Entonces fueron fácilmente víctimas de toda esa genocidio. Y que por eso decíamos, por eso ellos tenían que hablar de un imperio acá en América, para ocultar que el imperio estaba allá, que la criminalidad estaba. Tuvieron que inventar que aquí eran caníbales para que los americanos sintiéramos repugnancia por nuestro pasado. Pues bien, en el año de 1511, un grupo naufraga de españoles y llega acá a Yucatán, a la península de Yucatán. Sobreviven 2 de ellos. Sobrevive Jerónimo de Aguilar y sobrevive Gonzalo Guerrero. Cuando llega Hernán Cortés, choca con los mayas, se encuentra con que hay 2 españoles que saben hablar el maya, y uno de ellos es Jerónimo de Aguilar, quien se une a la expedición de Cortés y le va a servir como traductor, en tanto que Gonzalo Guerrero permanece, decide convertirse en dirigente de los mayas y en fundador de la resistencia, de la primera resistencia contra los españoles. Él tiene a su esposa, tiene a sus hijos, los ama y entiende que los cristianos pues no son tan cristianos, ¿verdad? Sino que realmente son criminales que llegan por el saqueo, que llegan a violar, que llegan a matar. Y Gonzalo Guerrero es fundador se convierte en dirigente de los mayas, organiza la resistencia, los organiza militarmente, y por eso la resistencia maya, Felipe, la encontramos hasta la época de Venustiano Carranza, hasta la época de Benito Juárez, hasta la época de Porfirio Díaz. La enorme resistencia que tuvieron los mayas, que aprendieron a combatir a los españoles de una manera pues extraordinaria. Pues bien, nos encontramos con que una segunda expedición encabezada por Juan de Grijalva llega en el 1518 a la isla de Cozumel, y donde atacaron a los habitantes de ahí de Cozumel, y tuvieron ellos varios muertos y varios heridos. De todo esto se enteraba Moctezuma, que ya gobernaba acá en la Gran Tenochtitlan. Es decir, él se enteró que no eran inmortales. Es falso eso que nos han repetido en la historia todos los libros, de que los nativos de americanos creían que los españoles eran inmortales, y que además el caballo y el jinete eran una sola persona. Esta es una aberración, es una cosa ridícula, que no la creen ni los que la escribieron, pero quieren seguirnos engañando. O sea, el jinete tenía que bajarse a hacer sus necesidades, tenía que bajarse a comer, y se bajaba pues cuando lo tiraban de un flechazo, ¿verdad? Y moría. Y morían los caballos. Nunca pensaron que eran inmortales. Este es otro de los mitos que hay que derrumbar. ¿Por qué lo hicieron? Porque es que decían que eran dioses, ¿verdad? Que eran los teules. Dice, ahí vienen los teules. No. Ellos no lo decían teules, lo decían tecutli. Tecutli quiere decir señor. Teul quiere decir deidad, ¿verdad? Pero tanto por un lado la Malinche, como por otro lado, desde luego, los traductores, pues les interesaba dejar en ridículo a los mexicas por aquella derrota terrible del 20 de julio de 1520. ¿Te acuerdas que comentábamos cuando fue expulsado
Hernán Cortés y sus hordas por la calzada de Tlalpan rumbo al pueblo perdón, la calzada de Tacuba, hacia el pueblo de Tacuba. Tlalpan estaba hacia el sur, quedaba hacia el pueblo de Tlalpan, exactamente, ¿verdad? No, acá es hacia el poniente, ¿verdad? Hacia el pueblo de Tacuba, fueron derrotados y se pusieron a llorar en lo que hoy llamamos orgullosamente el árbol de la victoria, ¿verdad? Y entonces, pero fueron derrotados aquí, tuvieron muchos muertos aquí en Cozumel. Hubo una tercera, ahí perdió los dientes el mismo Juan de Grijalva de un hondazo, ¿verdad? Porque ellos usaban flechas y usaban las famosas hondas que le colocaban piedras y lanzaban proyectiles mortales a través de esas armas que tejían con istle de maguey, ¿verdad? Y bueno, allá por tu tierra pues usaba un lazo mucho más fuerte, ¿verdad? Mucho más poderoso, mucho más resistente, que después se convirtió en toda una industria y en toda una historia, ¿no? Que es una historia aparte que algún día comentaremos. Pero acá en esta tercera, hubo una tercera expedición organizada en 1519 por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, y ahí es donde contrata a Hernán Cortés. Cortés es un aventurero, ya sabemos que no trae mucha riqueza, pero que sabe convencer y sabe jalar gente y sabe levantar la imaginación de los aventureros que además en Europa pues estaban muriendo de hambre porque España era, decíamos, el país más pobre en ese entonces. Desde entonces era uno de los países más pobres porque ahí no se desarrolló la industria, no se desarrolló había mucho fanatismo, todo era para el clero, la gente vivía en la pobreza, en fin. Fue Hernán Cortés, Cristóbal Colón el que le prendió el foco a los reyes de España y los convence de que pueden hacer fortuna y que pueden llegar pueden llegar a las Indias, ¿verdad? Cosa que ya sabemos que ahí se derivan dos equívocos, que nos llamaron indios, y creo yo también que indígenas sigue siendo incorrecto. El gentilicio correcto, Felipe, yo creo que es el gentilicio que corresponde al idioma, que corresponde a la región, que corresponde a la cultura. Es decir, acá habíamos, pues finalmente americanos, ¿no? Ya después de unos años que se dieron cuenta y le pusieron nombre, pero pues los mayas eran mayas, no es correcto decirle indios mayas, o son indios o son mayas, o indígenas mayas, ¿para qué les dices indígenas si son mayas? O son mexicas, o son xochimilcas, o son texcocanos, o son incas. Ese es el gentilicio correcto. Es como en América del Norte, que les pusieron indios pieles rojas, de una manera racista, como después les pusieron amarillos a los asiáticos, de manera racista cuando la guerra contra Vietnam. Es lo mismo. Pero aquí volvemos a nuestro relato original, aquí Felipe, cuando llegan aquí ya en 1519, siguen ellos combatiendo, se enfrentan allí en Centla, en marzo de 1519. Tú es de conocer esa por allá por el sureste de México. Ahí los mayas fueron derrotados, combatieron heroicamente, pero fueron derrotados y se vieron obligados a entregar oro y mujeres. En Centla, creo que es territorio de Tabasco, si no me equivoco. Sí, sí, conocido hoy como Centla, y su nombre original era Cintla, que significa el maizal. El maizal, fíjate nada más. Efectivamente, fíjate que me recuerdas, me obligas a concluir un comentario que tenía yo hace rato, cuando llega exactamente Bernal Díaz del Castillo y todos ellos se sorprenden, confunden a la gran Tenochtitlan con Venecia, con Constantinopla, etcétera, ¿no? No, pues acá era lo que era. Y decía Bernal Díaz del Castillo que no había un palmo de tierra sin sembrar. Efectivamente, en todo el territorio se sembraba, pero
Ellos, fíjate, Felipe, que hay una cosa terrible que podemos ver en los testimonios, en las crónicas de las ciudades mineras de Pachuca, de Zacatecas, de allá de este estado, de acá de Guanajuato, que eran territorios mineros por excelencia, de cómo el dueño de la mina pedía 1,000, pedía 2,000, pedía 3,000, pedía 6,000 indios, porque así les dejaron indios para trabajar en las minas, y entonces los arrearon hacia los pueblos, Felipe, y por eso hicieron el Palacio Nacional, vamos a hacer, pero lo mismo que hicieron en la ciudad de Tenochtitlan, hicieron en todos los pueblos más importantes de Mesoamérica: el Palacio Nacional, la presidencia municipal, la cárcel y la escuela de monjas para niñas. Y eso se repitió, pero los bajaron de los montes, es decir, los obligaron a permanecer en los pueblos de indios alrededor. Haz de cuenta aquí el pueblo de indios de Iztapalapa, el pueblo de indios de Iztacalco, de Tacubaya, etcétera, ¿no? Y por eso encuentras en los montes vestigios de esas culturas en todos lados, vasijas, flechas, todo esto, ¿verdad? Pero, de hecho te haré una anotación más porque es uno de mis pueblos aborígenes. Aquí se da incluso, como sabes, Cortés traía a los sacerdotes de la iglesia, y es aquí donde se dice que se documenta la primer misa en el continente, allá por 1519, a la llegada de Cortés. La Victoria se llama el lugar donde están actualmente esos vestigios arqueológicos, en honor al lugar donde se celebra la primera misa en el continente, que era una gente que incluso creo que posteriormente se trasladarían a Cuba, esa legión de misionarios que venían con Cortés, Juan. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Pues ya nos estás ilustrando también, sobre todo porque pues, la historia regional es importantísima, ¿verdad? Sí, y eran los mayas lo que estaban aquí. Ahí se refleja en gran parte lo que pasaba en todo el continente. Y sí, fíjate que ellos en este territorio del oriente de Mesoamérica, pues en Veracruz van encontrando con los empaltecas, ¿verdad? Y los engañan, los convencen con engaños y con terror. O sea, no es cierto que las tribus se les hincan y se les ponen de rodillas para unirse a ellos. Esta es otra de las mentiras que estamos checando en los nuevos libros de historia, a ver qué tal vienen, porque es un mito que se reprodujo 5 siglos, 500 años, de mentiras, de que se les ponían de rodillas. No, eran torturados, eran secuestradas sus familias y eran obligados a combatir para ellos. Y eso ocurrió exactamente con los empaltecas. Después, cuando se acercan a Tlaxcala, es también mentira que los tlaxcaltecas, primero, no podían ser traidores de los mexicas, porque no formaban parte de la alianza con los mexicas. Entonces no eran traidores a nada. Combatían heroicamente también contra los mexicas, defendiendo su propia confederación, porque decíamos que en lugar de imperio, como nos quieren hacer creer que había confederaciones, es decir, había alianzas de tribus, alianzas que se fortalecían, decíamos, con los matrimonios, con el intercambio de regalos, en donde cada tribu sabía que tenía que estar aliada a otra para defender su territorio de desconocidas tribus que venían. Ya sabes que en el norte había tribus todavía como lo que hoy llaman los otomíes, como los chichimecas, que no estaban integrados, sino que eran tribus de lo que los europeos llamaban tribus salvajes, ¿verdad? Y que del norte había un montón de tribus en Norteamérica, no se diga, ¿verdad? Confederaciones muy fuertes también en toda Norteamérica, que perduraron hasta
pues hasta que fueron casi exterminados por los ingleses, que podían bajar, claro que podían bajar, pues si todo el continente se formó de esa manera, por las guerras que estallaban, por la sobrepoblación, por territorios, por poder en el centro de Asia, ¿verdad? En lo que hoy es Rusia, en lo que hoy es Ucrania, en lo que hoy es Europa, y bien, y así se formó la población de América. Pues bien, hay un, este suceso es muy importante de cuando los españoles llegan a Tlaxcala, que yo lo escribo así, ahí en la página 47 del libro. Al acercarse a Tlaxcala, y en respuesta al saqueo e incendio de casas que realizaron el 8 de noviembre de 1519, los españoles fueron atacados por los otomíes o ñañús de Tecuac. Estos aliados de los tlaxcaltecas mataron al menos 2 caballos y un soldado. Esto ya estaba a unos pasos de la ciudad de Tenochtitlan. ¿Cómo iban a decir que eran inmortales? Esto pasó antes de que llegaran a la ciudad de Tenochtitlan. Posteriormente, el grupo español fue atacado por los propios tlaxcaltecas, quienes mataron a algunos hombres y caballos. Por los propios tlaxcaltecas. Yo creo que no solo no fueron traidores los tlaxcaltecas, sino que fueron, pues, patriotas de su territorio en su momento, ¿verdad? Y son nuestros hermanos mexicanos, pero si los señalan de traidores, va a haber ignorantes que van a vivir señalándolos de traidores todo el tiempo a nuestros hermanos tlaxcaltecas, ¿verdad? No, ahí había civilización también, había cultura, y había necesidad de ellos de aliarse con otras tribus, que no eran, como lo dijimos la vez pasada, y hay que remarcarlo, no eran imperios conquistadores. El territorio de Tenochtitlan fue el territorio de Tenochtitlan. Bueno, coexistían a unos cuantos pasos con los tlatelolcas, y eran unas tribus que se habían derivado de esas tribus también. Entonces no conquistaron tierra de los ochimilcas, de los texcocanos, de todo eso permaneció intacto, sino que había un intercambio de mercancías que había que aportar a manera de impuesto, que es lo que hablaba nuestra compañera la ocasión pasada, un impuesto o un obsequio, ¿verdad? Algo que entregaban para fortalecer el poder central de la alianza, porque había temporadas de hambruna que la alianza tenía que resolver, había temporadas de guerra que la alianza tenía que resolver, pero cuando llegaron los españoles no había guerra entre ellos, ni había guerra entre los mesoamericanos, no era eso lo predominante. Ellos la propiciaron alentando la confrontación entre las propias tribus, fortaleciendo las alianzas, ellos aliándose con las tribus del oriente para debilitar a la alianza más importante, que era lo que llamaban la Triple Alianza, que estaba conformada por Tenochtitlan, por Texcoco y por Tacuba. Entonces, los tlaxcaltecas recibieron con guerra a los españoles, pero fueron obligados y sometidos, encabezados por el joven Xicoténcac, que fue un gran guerrero, asesinado después de que los apoyó en la ocupación de la Gran Tenochtitlan. Decide desobedecerlos, dice, ya les ayudamos a conquistar a los mexicas, nos vamos, y no les hace. Lo colgaron allí en Texcoco, a Xicoténcac el joven, que era el más rebelde. El viejo es el que terminó formalizando la alianza con los españoles, ¿verdad? Pero fíjate, hay un suceso que muestra claramente, y lo comentan los propios españoles, dice, en su táctica de terrorismo, los españoles cortaron las manos a 50 tlaxcaltecas que tomaron prisioneros, le cortaron las manos a 50 tlaxcaltecas. Y esto confirma el relato aquel del clérigo aquel del que te hablaba hace rato, que denuncia en su libro la gran cantidad de crímenes que cometieron los españoles, y que llevó al mismo tribunal de la Inquisición en la Nueva España ese debate, si tenían alma o no tenían alma los americanos. Que le pusieron su nombre al pueblo de Chiapas, donde está el conflicto fuerte ahí, donde estuvieron los zapatistas. ¿Cómo se llama este lugar?
Ocosingo, San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con eso y tiene que ver con toda la defensa que hicieron algunos clérigos también, Felipe, porque hay que recordar que no todos fueron defensores de los mexicas. En realidad, hubo algunos que fueron defensores de los pueblos americanos, pero la mayoría de ellos jugaban el papel del bueno, mientras los militares jugaban el papel del malo, ¿verdad? Entonces, esto de cortar las manos, ya lo había denunciado, aparece aquí, ¿verdad? Los otros 3 señoríos que conformaban la alianza tlaxcalteca decidieron llegar a acuerdos con los españoles. Xicoténcatl el joven y su padre Xicoténcatl el viejo nunca estuvieron totalmente conformes. Entonces, así es como ocupan Tlaxcala y se acercan a la ciudad de Tenochtitlan, se acercan por el lado sur, llegan aquí al peñón que está aquí en la entrada de la calzada Zaragoza y deciden entrar por el lado sur para ir dominando tribus e ir uniéndolas a su alianza. Ya sabemos que hay una matanza terrible que generan en uno de los pueblos que más templos tenía, que sabemos que eran templos en veneración a las distintas deidades y que esas deidades estaban estrechamente ligadas a la lluvia, al sol, a la tierra. Dice Fray Bernardino de Sahagún que tenían más de 60 dioses. Pues no eran dioses porque ellos veneraban a todo, a los peces, a los animales carnívoros, a los herbívoros, a los batracios, a todo veneraban. Entonces a todo le hacían ceremonia. Eso sí, pedían permiso. Hay una película norteamericana que se llama El último de los mohicanos, que muestra cómo los guerreros antes de rematar a un venado para comérselo, pues primero le dan gracias al hermano, ¿verdad? Que se van a comer, y gracias a la naturaleza, y todo eso lo tenían mucho en cuenta. Y esa es la parte que hoy día nuestra sociedad actual ha olvidado y que debe de retomar un poquito de respeto hacia lo que nos rodea, un poquito de respeto hacia lo que nos da vida, hacia la vegetación, que sabíamos que en aquel tiempo había muchos más bosques de los que hay hoy, que todo de aquí a Toluca estaba lleno de bosques, que todo de aquí a Puebla estaba lleno de bosques, que todo de aquí, en fin, y si no había bosques, pues había milpas, había sembradíos inmensos, y todo eso se acabó pues cuando ellos ocupan la ciudad de Tenochtitlan. Pero hay que destacar en este suceso que en la ciudad de Tenochtitlan ocurren sucesos heroicos. Como decíamos la ocasión pasada, fueron 3 meses de resistencia. 3 meses de resistencia. En donde ellos echaron mano de todo, o sea, pensando en que los españoles ya traían los bergantines, traían cañones, traían caballería y traían una alianza de quizás unos 300,000 integrantes de los pueblos originarios. Ya habían obligado a unirse a los ochimilcas, habían obligado a unirse a los texcocanos, traían la gente desde luego de sus primeros aliados de cempaltecas, traían a sus aliados más fuertes, que eran los tlaxcaltecas, y que ellos sí sentían un particular odio contra los mexicas, ¿verdad? Porque traían una guerra ya de años, y sin embargo coexistían, Felipe. Acuérdate que las guerras floridas para detener cautivos,
para las celebraciones, que sí había sacrificios humanos, Felipe, pero muy limitados y tenían que ver con todo un ceremonial, y que ambos pueblos se ponían de acuerdo, y que era un ceremonial en donde además, pues ya sabes que ahí es donde se consumían ciertas drogas, en las festividades es donde se permitía el consumo del pulque, etcétera. O sea, no era eso no existía, eso se impuso hasta después de la llegada de los españoles. Y fue otro de los factores que motivaron la decadencia de los pueblos mesoamericanos, el alcoholismo. Pues bien, Felipe, esta es la parte, el preámbulo, digamos, que nos lleva a esa gran batalla de la Gran Tenochtitlan, que culmina en 1521, como ya sabemos. 1521 a 1821, pues nos dan 300 años de colonialismo, y de entonces para acá, pues son otros 200 años, son 500 y tantos que estamos celebrando, ¿verdad? Estamos celebrando esta tragedia por estos años recientes, y que nosotros los mexicanos, creo yo, que tenemos que recordar, que tenemos que tener presente. De lo contrario, estamos condenados a no poder construir un futuro mejor que lo que tenemos hoy día.